Esta historia no me pertenece, pero si quieren apoyar el canal pueden suscribirse o unirse como miembro para ver los vídeos hasta una semana antes de que se publiquen, eso me ayudaría un montón. Comencemos con la historia XXXX. Apter 28, CH 28. Going by Water capítulo 28. Yendo por agua una vez en la ruta 12, lo único que Ares podía ver era la niebla que rodeaba el bosque y la playa al costado, con a lo lejos el pequeño pueblo que era su destino. La carretera estaba densamente repleta de entrenadores y otras personas, todos corriendo hacia la ciudad, ya que ya se acercaba la noche. Se tomaron muy en serio la noticia de la policía y regresaron corriendo a la ciudad como si el fantasma ya estuviera tras sus huellas. En cambio, algunos de los entrenadores iban a un ritmo fácil, con los ojos enfocados en el bosque del lado izquierdo de ellos. Sin duda fueron ellos los que quisieron descubrir el misterioso Pokémon que había estado secuestrando a toda esa gente. Si pudieran atraparlo seguramente serían famosos. ¡Qué valiente! Ares no se apresuró en absoluto. Tenía su Pokémon con él. Eran lo suficientemente fuertes como para ayudar en caso de que sucediera algo. Eso tampoco significaba que no fuera cauteloso, ya que el exceso de confianza era un hábito desagradable cuando estaba en peligro. Mientras continuaba caminando, la tarde pronto se convirtió en las luces apagadas del crepúsculo. Las personas que ya caminaban rápido ahora corrían como si sus vidas dependieran de ello. Parecía muy divertido. Era como si hubiera visto a Delia Ketchum en una venta de comestibles. Lo único que le faltaba era la cara emocionada mientras empujaba a otras personas a un lado para conseguir lo que quería. Sin embargo, este no fue un evento de venta divertido e informal, ya que solo quedó el terror por sus vidas. Los entrenadores que estaban aquí para el misterioso Pokémon uno por uno gritaron su Pokémon. Fue bastante impresionante, ya que había Pokémon como Blastoise, Venusaur, Alakazam y Espeon. Es bastante raro ver tantas evoluciones de la última etapa en un solo lugar. Hasta ahora, el único lugar donde los verías reunidos así sería en la Liga Pokémon. Ellos también eran fuertes. Algunas personas volaban sobre el bosque con su Pidgeotto u otro Pokémon volador para recorrer los alrededores por el cielo. Otros tenían Pokémon rápidos en los que podían montar, como Dodrio y Arcanine. Los Pokémon caninos buscarían en el bosque posibles huellas que pudieran encontrar, mientras que los otros Pokémon de los entrenadores vigilarían su entorno. Se había convertido en un grupo de búsqueda completo. La posibilidad de que apareciera el misterioso Pokémon se estaba volviendo bastante escasa ahora. Había demasiada gente, atrayendo aún más la atención de quienes pasaban corriendo. Algunos entrenadores pensaron que era interesante y también se unieron, y el bosque pronto se llenó de Pokémon y sus entrenadores. No queriendo tener nada que ver con esta gente, Ares llamó a sus Lapras. Apareciendo en un destello de luz azul, Lapras gritó alegremente, empujando su cabeza contra el pecho de Ares. Inmediatamente llamó la atención de todos los demás entrenadores, algunos lo despidieron mientras otros miraban a sus Lapras con un poco de envidia. Realmente no es sorprendente, ya que era bastante raro encontrar a Lapras. Habían sido cazados hasta casi su extinción. Quizás en otra región había más Lapras, sin miedo a nadar al aire libre. Sin darles nada en mente, Ares saltó sobre la espalda de Lapras seguido de cerca por Lucario y Umbreon. Se propusieron viajar a través del agua, un poco más lejos de los demás entrenadores. Todavía no confiaba mucho en otras personas, especialmente cuando tenían tantos Pokémon fuertes. Esto lo hizo aún más aprensivo. Es mejor mantenerse alejado de ellos. Quién sabe si estaban apuntando a su Pokémon. No sería la primera vez. Entonces Ares miró desde un lado mientras los otros entrenadores recorrían el bosque y la playa a medida que la niebla que los rodeaba se hacía más espesa. Era extraño lo rápido que la niebla se había apoderado del bosque. Desde aquí Ares todavía podía ver todo lo que estaba pasando, aunque se estaba volviendo un poco difícil. La niebla se extendió lentamente y pronto cubrió toda la tierra. Múltiples ojos rojos aparecieron en la densa niebla, congregándose alrededor de los entrenadores que entraban en pánico y sus Pokémon.
Así vio a múltiples grupos de entrenadores y sus Pokémon quedarse dormidos como si fuera lo más normal del mundo. La niebla a su alrededor se hizo más espesa. Cuando la niebla se disipó un poco, no se encontraron por ningún lado. Todos ellos habían desaparecido de la faz de la Tierra. Chico, me alegro de que hayamos elegido viajar por agua, ¿verdad, chicos? Lucario y Umbreon asintieron, ya que ellos también habían visto lo sucedido. Tuvieron la suerte de contar con Lapras para llevarlos. Un escalofrío les recorrió la espalda, ya que todavía no sabían qué Pokémon era. Solo Lapras parecía completamente imperturbable cuando empezó a tararear una canción. Sonaba muy alegre, haciendo que la tierra pareciera muy espeluznante y siniestra. Sin embargo, tengo un poco de curiosidad por saber qué tipo de Pokémon es. Ares murmuró mientras dejaba que su aura se mudara lentamente a la tierra. Lucario lo miró, sacudiendo la cabeza porque sabía que era una mala idea, pero Ares no pudo evitarlo. Solo quería descubrir cómo se veía el Pokémon. Eso es todo. Estaba seguro de que era un tipo fantasma, simplemente no sabía qué tipo fantasma era. Habiendo estirado un poco más su aura hasta justo debajo del follaje, podía sentir múltiples presencias moverse. Había aquellos que tenían forma gaseosa, así como otras formas. Simplemente no se sentían como los de los Pokémon normales o los humanos. Su aura, también conocida como fuerza vital, era demasiado baja. Fue un sentimiento realmente desconcertante. Tipos de fantasmas, una especie extraña sin duda. La mayor presencia allí fue más tangible que el resto ya que tenía forma humanoide. Era grande, más grande que el resto que estaba presente allí. Su presencia afectaba a los demás, ya que todos despejaban un amplio margen a su alrededor. Aumentando un poco su aura para ver más claramente, la presencia de repente volvió su rostro en su dirección. Grandes ojos carmesí encerrados con los suyos, una amplia sonrisa que parecía una grieta debajo de ellos, como si quisiera tragarlo entero. Retrayendo su aura al instante, Ares podía sentir su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Lo miró directamente. Sabía que estaba aquí. Realmente fue una mala idea. Mirando a Lucario, quiso abofetearse mientras Lucario le daba la cara de te lo dije. Realmente no quería oírlo, pero realmente era demasiado imprudente. Es mi culpa. Merezco esa mirada. Murmuró Ares, seguido de una reconfortante palmadita en la espalda, como si Lucario dijera no se puede evitar, ¿verdad? No lo hizo sentir mejor en absoluto. Mientras Lucario lo consolaba, Umbreon miró al otro lado del agua hacia la orilla, sus anillos amarillos iluminaban su entorno. Vigilando de cerca la orilla, lo único que vieron fueron sombras parpadeando debajo de los árboles. Algunos incluso parecieron moverse a través del agua, pero no se acercaron a él. La luz de los paraguas parecía un límite, un espacio seguro que mantenía alejados los horrores. Dormiremos en Lapras esta noche. Deberíamos estar bien por la mañana. Sin siquiera pensar en volver a tierra, Ares sacó algunas mantas. No tenía suficiente espacio en la espalda de Lapras para llamar a sus Pokémon de una vez, así que los llamó uno por uno para darles su comida. Todos lo miraron con ojos inquisitivos, pero Ares se abstuvo de explicar. Fue demasiado vergonzoso decírselo ahora mismo. Quizás mañana cuando estuvieran en Lavender Town. Por una vez, estar cerca de la gente podría hacerlo sentir un poco más seguro. Después de alimentarlos a todos, los devolvió y se acostó con Umbreon, Lucario y Mew. Antes de quedarse dormido, pudo ver a Mew mirando en silencio al otro lado del agua, pero no le prestó atención. Mew parecía haber notado también a los otros Pokémon. No fue nada sorprendente. Dormimos un poco, Mew. Necesitamos levantarnos temprano mañana. Si lo dices. Entonces te guardaré los fantasmas. Asintiendo, Ares no registró lo último que dijo Mew mientras se quedaba dormido. A la mañana siguiente, todos sus Pokémon se despertaron todos relajados. Solo Ares se sintió un poco fuera de lugar, ya que bostezó levemente. Tuvo el sueño más extraño de haber sido mirado todo el tiempo. Le había puesto de los nervios, por lo que se despertó mucho durante la noche, solo para no ver nada.
No había ojos mirándolo fijamente, solo el agua brumosa y la orilla para hacerle compañía. El resto de sus Pokémon estaban profundamente dormidos, sin siquiera despertarse ni una sola vez. Realmente no debería molestarse con las cosas en la orilla. Ver el sol brillar intensamente mejoró mucho su estado de ánimo mientras él y su Pokémon regresaban a la orilla. Devolviendo a la ahora feliz Lapras a su Pokéball, Ares continuó hasta Lavender Town. Al costado de la carretera, pudo ver a todos los entrenadores de Pokémon desaparecidos desmayados en el suelo. Estaban completamente ilesos, lo único extraño eran sus pantalones rotos. Parece que cualquier Pokémon que los encontró tuvo una noche divertida. Los Pokémon fantasmas eran realmente un grupo curioso. Les encantaba gastar este tipo de bromas. Solo esperaba que no fuera tan grave como parecía la situación. Mirando a los entrenadores con un poco de lástima, Ares continuó hasta Lavender Town. Quería visitar la torre Pokémon. Era conocido como un cementerio de Pokémon. De algunas fuentes de la biblioteca, visitaba allí con frecuencia un hombre que sabía un poco sobre algunas de las personas enterradas en la torre. Una de esas personas que fue enterrada allí fue un hombre llamado Isaac. Se mencionó que solo podía usar aura, aunque fuera un poco. El señor Fuji, el hombre de la torre, tal vez sepa un poco sobre Isaac. Al entrar al pueblo, Ares fue a buscar la torre Pokémon. Sin que todos lo supieran, las sombras de Ares y su entorno comenzaron a parpadear brevemente, un par de ojos apenas visibles en la sombra de Ares mientras emitían una sonrisa malvada. Ahora Guardián Chapter 29, CH 29. Lavender Town Capítulo 29. Pueblo de la banda Lavender Town, un pueblo cubierto de niebla a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Las personas que viven allí son en su mayoría personas mayores, así como aquellos que quieren permanecer cerca de sus Pokémon fallecidos. A veces los niños visitaban a sus abuelos ancianos, pero pronto regresaban a casa debido a la apariencia incómoda de sus padres. Una de las características principales de la ciudad es la torre Pokémon. Es un cementerio para los Pokémon, al mismo tiempo que es un hábitat natural para los Pokémon fantasmas debido a eso. Los Pokémon fantasma fueron creados por Maisma provenientes de emociones negativas y de la vida de los difuntos, lo que hace que los cementerios sean un excelente caldo de cultivo para ellos. O eso se ha dicho. Al entrar en la ciudad, Ares estaba rodeado por la niebla, con una vista limitada frente a él. Alrededor de la calle, los ancianos caminaban con sus Pokémon, dando feliz paseo por los pequeños parques que se extendían aquí y allá por el pueblo. Abriéndose camino a través de la niebla, Ares pronto llegó a la base de la torre Pokémon. Se mantuvo erguido a través de la densa niebla, la parte superior ni siquiera visible. La sensación que daba era limpia pero lúgubre, oscura pero pacífica, sombría pero tranquilizadora. Realmente dio una sensación extraña. Sacudiendo la cabeza, Ares entró en la torre y la niebla se separó a su paso. La niebla alrededor de la torre era más fina que en la ciudad, lo que daba un poco más de vista. A su lado estaban Umbreon y Lucario, que miraban alrededor del edificio con vigilancia. El piso base de la torre era una sala de recepción. Solo estuvieron presentes unas pocas personas, la recepcionista y algunos ancianos que subieron las escaleras. Subiendo también las escaleras, pronto fue rodeado por una gran variedad de lápidas y tumbas, todas cuidadosamente ordenadas una al lado de la otra. Aquí y allá había gente llorando o limpiando las tumbas. Se colocaron flores frescas en cada tumba, sin importar la edad que tuvieran. Fue sorprendente, ya que no solo había personas mayores, sino también niños, adultos y adolescentes. Todos igualmente tristes, afligidos en silencio o llorando en voz alta para limpiar sus corazones afligidos. Era obvio que no todos los Pokémon enterrados aquí eran los que murieron de vejez. Sin molestar a la gente afligida, Ares subió silenciosamente las escaleras. De vez en cuando, un escalofrío recorría su columna, pero Umbreon siempre actuaba rápidamente, usando ataques como Snarl o Dark Pulse para hacer huir al Pokémon fantasma burlón. Ares se alegró de tener su Pokémon a su lado mientras continuaba su camino hacia arriba.
Si no tuviera a Umbreon a su lado, las cosas podrían haber sido un poco más agotadoras, considerando que Lucario no era el mejor enfrentamiento contra tipos fantasmas. Cuanto más alto iba, piso a piso, más escasa era la gente que lo visitaba. Las tumbas también eran cada vez más grandes y lujosas, pero también mucho más antiguas. Aquí y allí había señales de que se habían limpiado tumbas, pero no había flores ni otros objetos junto a ellas. No quedaban miembros de la familia que lloraran por ellos, incluso si sus descendientes pudieran estar vivos en algún lugar. Los tipos de fantasmas también aparecían con más frecuencia, siendo esas las formas evolucionadas de sus líneas de evolución más débiles. De vez en cuando aparecían cazadores y algún Gengar ocasional, pero cada vez que aparecían, Umbreon los despedía nuevamente. A través de todo esto, Umbreon se hizo más fuerte a medida que se acostumbraba cada vez más a la nueva forma que había adquirido. No había duda de que Umbreon y Lucario eran dos de sus Pokémon más fuertes en este momento, seguido de cerca por Pidgeot. Después de eso sería Lapras, seguido de Clefairy y con Pichu en el último lugar. Sin embargo, no fue tan sorprendente, ya que Pichu todavía estaba en su primera fase de evolución. Cuando evolucionara, probablemente estaría en el mismo lugar que Clefairy, tal vez un poco más arriba. Y Mew, bueno, ella no estaba realmente en la lista de clasificación, ya que él nunca había luchado con ella. Pero una cosa era segura. Mew ni siquiera necesitaba una clasificación, ya que simplemente le daría una gran paliza a cualquiera que se metiera con ella. Realmente tampoco hubo una oportunidad de luchar con ella, ya que simplemente atraería a personas como el equipo Rocket para perseguirlo todo el tiempo. De ninguna manera dejaba que eso sucediera. Golpeando a Umbreon en la cabeza, continuaron adelante y finalmente vieron la escalera que conducía nuevamente. Subiendo llegó a la tumba más grande hasta el momento, siendo esa la única que ocupaba toda la habitación. Frente a él estaba un anciano que limpiaba cuidadosamente las cenizas de incienso y colocaba otras nuevas. Domnule Fuji. Al darse la vuelta, el hombre miró a Ares. Ese soy yo. ¿Puedo ayudarte con algo, joven? Preguntó el señor Fuji, secándose las manos sucias con un pañuelo. Era sorprendentemente elástico y enérgico para un hombre tan anciano. Leí sobre un maestro de aura que fue enterrado aquí. ¿Sabe más sobre él, señor? Se llamaba Isaac. Isaac, donde escuché ese nombre antes, el señor Fuji estaba profundamente pensado en la mención del nombre. Comenzó a contar con los dedos, a veces sacudiendo la cabeza en señal de negación, además de asentir cuando recordaba algo. Lo recuerdo ahora. Debería estar solo un piso debajo de nosotros en una de esas tumbas. Era un hombre extraño, que quería ser enterrado en la torre, que quería reunirse con su Lucario si él también fallecía. Estaba planeando limpiar esas tumbas después de terminar esta. Como ya terminé, bajemos. Mientras tanto compartiré un poco de lo que sé sobre ese hombre. El señor Fuji bajó lentamente las escaleras, gruñendo un poco con cada paso. De vez en cuando se detenía para recuperar el aliento y luego volvía a bajar. Después de todo, no tan elástico. Isaac es un hombre que vivió mucho antes de mi época, pero se han contado historias sobre él. Sí, historias de él y su Lucario mientras viajaban a lugares lejanos. Isaac era un conocido guardián del aura en ese momento y resolvía problemas cuando se volvían demasiado grandes para que los manejara la población general. Evitó el ataque de un Articuno arrasador, ahuyentándolo con poca dificultad. El señor Fuji habló como si realmente hubiera estado allí, agitando las manos con entusiasmo mientras hablaba vívidamente de lo que había sucedido en aquellos tiempos. Isaac era humano. Pronto creció y su cuerpo resultó dañado por una enfermedad desconocida en ese momento. Creo que fue cáncer, pero puede ser otra cosa, ¿quién sabe? Isaac sabía que su fin se acercaba, por lo que en sus últimos momentos regresó aquí, a esta torre. Compartió sus historias con la gente del pueblo y falleció silenciosamente poco después.
Su Lucario había compartido un profundo vínculo con Isaac, salvaguardando su tumba durante el resto de su vida, y pronto falleció también en ese momento. Se detuvieron frente a una tumba, una estatua de piedra bastante grande de un Lucario mirando la tumba con los ojos enfocados. Parecía como si la estatua pudiera empezar a moverse en cualquier momento. Los ancianos de este pueblo creen que Lucario, al final de su vida, recurrió a la piedra para proteger a su entrenador incluso después de que esta vida ya había terminado. Si es verdad, no lo sé. Créelo lo que quieras. Ahora bien, si quieres saber más, hay un pequeño cofre al lado de su historia. Fue tan interesante que no pude evitar leerlo más de una vez, jejeje. Parece que yo mismo estuve allí en algún momento. Riendo un poco, el señor Fuji recorrió lentamente las tumbas, limpiando las que lo necesitaban y ofreciendo incienso a los que se habían acabado. De pie frente a la tumba, Ares leyó las pocas palabras que aún eran elegibles. Aquí yace un héroe, un amigo, un alma solitaria. Que su Lucario siga su vínculo con la próxima vida. Las palabras debajo estaban tan desgastadas por el tiempo que se habían vuelto completamente ilegibles. Al buscar en la caja el libro del que había hablado el señor Fuji, Ares lo leyó rápidamente. Fue como se esperaba. La mayoría de las historias que contiene también estaban en la reliquia que le había regalado Steven. Sin embargo, esta historia había sido escrita en la lengua común. Fue sorprendente, ya que Isaac había vivido mucho tiempo después de que se escribiera la reliquia. Quizás había un secreto que aún no había descubierto sobre el libro. Suspirando, Ares cerró el libro. Tenía miedo de destruirlo accidentalmente. El periódico se había vuelto tan frágil que las páginas casi se desmoronaron en sus manos. Cuando estaba a punto de devolverlo, cayó un pequeño trozo de papel amarillo. Recogiéndolo, frunció el ceño confundido. Pata Elui Lucario, eso fue lo único escrito en él. Girando la página, manteniéndola a la luz, nada reveló nada más. Entonces hizo lo que estaba escrito en el papel. Al mirar las manos de Lucario, no vio nada fuera de lo común en absoluto. Sin embargo, su propio Lucario pareció notar algo. Al acercarse, Lucario buscó con cuidado las patas de la estatua de Lucario, solo para obtener a cambio un par de guantes de aspecto simple. Estaban un poco polvorientos, pero no había ningún signo de desgaste. La tela se sentía suave al tacto, con un toque de algo duro en el medio. Oh, encontraste algo interesante. Meu salió de su bola de golpe, habiéndose quedado allí en lugar de la bolsa, mirando por encima del hombro los guantes. Actúan igual que el colgante que te di. Hace que sea más fácil controlar tu aura. Tus construcciones de aura se volverán un poco más estables ahora cuando las uses. Pero no te vuelvas demasiado dependiente de ellos, después de todo, son solo herramientas. Con suficiente práctica, podrás hacer lo mismo sin guantes. Aún así, es un buen artículo. Supongo que entonces debes agradecerle a esta persona. Meu dijo mientras descansaba sobre el hombro de Ares, sin planear regresar pronto. Entonces gracias por los guantes. Ares hizo una breve reverencia a la tumba y se fue poco después. Lucario hizo más o menos lo mismo, dirigido a Lucario. Juntos abandonaron la torre Pokémon. Después de todo, había otra ciudad a la que llegar XXXX. Fin del capítulo y el vídeo. Bye.